Buenos días, hermanos del Centro Cristiano de Valencia. Dios les bendiga. Les saluda María Ángel Nóbrega desde la ciudad de Olot, España. Es para mí un placer, un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta mañana. Les recuerdo con mucho cariño y quisiera que abriéramos nuestra Biblia en Hechos capítulo 9, versículo 31. Y hoy vamos a ver cómo andar en el temor del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque podemos compartir, Dios, tu palabra. Gracias porque no hay barrera ni distancia que impida, Señor, que podamos comunicarnos. Y queremos, Señor, que esta palabra hoy pueda llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo pueda convencernos, Señor, de pecado, pueda convencernos de justicia, de juicio, Padre. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales y abre también los ojos del entendimiento para que hoy podamos entender, podamos comprender, podamos ver cuáles son nuestros errores, para que podamos seguir adelante, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Bien, entonces, ¿cómo andar en el temor del Señor? Vamos a leer Hechos 9:31. La palabra de Dios dice así, voy a leer en la versión Nueva Biblia al Día. Mientras tanto, la iglesia de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía en fortaleza y número. Los creyentes aprendían cómo andar en el temor del Señor, fortalecidos por el Espíritu Santo. Aquí la palabra clave es, los creyentes aprendían cómo andar en el temor del Señor, y eso es lo que hoy vamos a ver. Pero para poder saber cómo andar en el temor del Señor, primero tenemos que tener claro qué es tener temor de Dios. Y primeramente, tener temor de Dios es tener respeto, tener reverencia por Él, no es tener miedo. Muchas personas creen que tener temor de Dios es tener miedo de que Dios me va a castigar, tener miedo de que Dios puede hacer algo si yo no obedezco. Pero no es así, es un concepto errado. Realmente tener temor de Dios es tener respeto, tener reverencia por Él, por su palabra. Hebreos 12:28, la parte B, dice así, y porque estamos agradecidos, adoremos a Dios como a Él le gusta, con honra y reverencia. Fíjense que a Dios le gusta que nosotros lo adoremos con reverencia. A Dios le gusta que nosotros nos acerquemos a Él con reverencia, no que nos acerquemos con una actitud como que si Dios no está aquí, que llegamos al tiempo de la alabanza y empezamos a hablar con el otro, o empezamos a decir, esto está así, asá, hoy mira, hay poquitos músicos, hoy, y llegamos con una actitud de crítica, pero Dios no quiere eso. Dios dice aquí que nos acerquemos a Él como a Él le gusta. A Él le gusta que nos acerquemos con reverencia, con honra, con aquella conciencia de que Dios está allí y que donde hay 2 o 3 personas reunidas en su nombre, allí está Él presente. Eso es lo más importante, hermano. También tener temor de Dios es tener sumisión a Dios y a su voluntad. Es someterme a Dios. Cuando yo me someto a Dios, significa que yo voy a obedecer automáticamente sus mandamientos. Eclesiastés 12:13, voy a leer en la versión Nueva Biblia al Día, y dice así, esta es mi conclusión definitiva, teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque esto es lo más importante para todo hombre y mujer. Fíjese que es bien específico, dice para todo hombre y mujer, o sea, es para todos. Y lo más importante que es el temor de Dios. Así lo pone Eclesiastés, que lo más importante es tener temor de Dios, tener respeto, reverencia y obedecer a sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros tenemos ese respeto y esa reverencia hacia Dios, lo primero que sucede en nosotros es que somos sinceros con Él. Tener un corazón sincero con Dios es tener un corazón reverente. ¿Sabe por qué? Porque tener ese corazón sincero implica que yo sé quién es Dios, yo tengo conciencia de quién es Dios, a quién me estoy acercando, sé que Dios lo conoce todo y que yo con una actitud reverente debo ser transparente con Dios y debo decirle a Dios las cosas porque estoy consciente
que Dios tiene una característica que es que todo lo sabe, que está presente en todo lugar, ¿verdad? Que es omnipotente. Entonces, en el Salmo 44:21 bien nos dice, Él conoce los secretos de cada corazón. Esas cosas que nosotros no le contamos a nadie, esas cosas que tenemos a veces allí bien guardaditas en nuestro corazón, esas cosas Dios las conoce. Pero a Dios le gusta que nosotros nos acerquemos a Él con confianza, ¿verdad? Así como lo dice Hebreos, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. O sea, el hecho de que tú te acerques a Dios con un corazón sincero no significa que Dios te va a caer a palo, o que Dios te va a juzgar, o que Dios te va a castigar, sino sencillamente la palabra de Dios te está diciendo, acércate, ¿para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Y por qué alcanzas misericordia? Porque a Dios le gusta la sinceridad. A Dios le gusta que nosotros le digamos las cosas, ¿ok? A Dios le gusta la humildad. En Marcos 7:6 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, Dios sabe cuando nosotros lo estamos honrando realmente y cuando lo estamos haciendo solo de palabras, por religiosidad, por un hábito o porque sencillamente nos lo enseñaron y lo queremos repetir, pero no con la convicción que deberíamos tener. Entonces, es importante que nosotros honremos a Dios, pero de corazón, no solamente de boca. Que cuando adoremos a Dios, que cuando cantemos a Dios, no sea solo por repetir una palabra, sino que sea realmente que estamos viviendo eso que estamos cantando y podamos adorar a Dios. O sea, que nosotros tengamos una conciencia tal de que Dios está en el lugar donde estamos, que sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Que así sea un cumpleaños, hermano. Se reunieron la familia para cantar antes de picar la torta, por ejemplo, y en ese momento usted no está cantando por lucirse, sino que usted está cantando y usted levantó sus manos y a usted no le importó que eso era un cumpleaños, a usted no le importó que eso no era culto. Eso significa que yo tengo una conciencia tal de que Dios está allí, que así yo esté cantando una canción, pero yo me conecto enseguida con Dios. ¿Me entiende? Entonces, eso es tener esa conciencia, ese temor, esa reverencia, que si vamos a cantar algo, así sea en un cumpleaños, en una Navidad, que decimos, vamos a hacer una acción de gracias en un baby shower, no sea, vamos a cantar por cantar, porque bueno, estamos acostumbrados a que cantamos y luego oramos y bendecimos al cumpleañero y esto. No, es que cuando vamos a adorar a Dios, enseguida buscamos hacer esa conexión con Él. Amén. Entonces, lo segundo, cuando nosotros tenemos temor de Dios, es que nos sometemos a Dios y a su palabra, ¿verdad? Entonces, yo tengo esa reverencia por Dios, ¿verdad? Yo sé quién es Dios, me someto a Él y digo, bueno, yo quiero someterme a Él, porque la palabra de Dios dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá. Cuando yo me someto a Dios, significa que yo dejo que Dios haga su voluntad en mi vida, me someto a la voluntad que Él tiene para mi vida, a los propósitos que Él tiene para mi vida. De esa forma yo estoy resistiendo al enemigo, porque cada vez que el enemigo venga con un dardo, yo voy a estar allí firme con una palabra de parte de Dios para mi vida, con un rema de parte de Dios. Y con esa palabra siempre, ¿verdad?, voy a contraatacar lo que Satanás viene a decirme. De esa forma yo lo estoy resistiendo. Llega un momento en que el diablo dice, no, pues está demasiado fuerte, demasiado firme, mejor me voy. Y así es como debemos estar. Entonces, cuando nosotros tenemos temor de Dios y nos sometemos a su palabra, automáticamente esto produce humildad en nosotros. A veces queremos decir que somos humildes o queremos ser humildes, pero cuando Dios nos da una palabra ya no nos gusta. Entonces, cuando ya no nos gusta, entonces no hay humildad, ¿me entiendes? Entonces, es cuando yo me someto a Dios, quiero hacer esa voluntad de Dios, automáticamente viene la humildad para mi vida, esa capacidad de reconocer que Dios está por encima de mí, que Dios tiene el control de mi vida y que Dios es el que dirige las decisiones de mi vida y no yo. A veces nos suceden cosas que nosotros no quisiéramos que nos sucedieran. A veces nosotros tomamos una decisión y las cosas no se nos dan. A veces no son los planes que nosotros teníamos.
y decimos, y Dios no me ayudó, pero resulta que a lo mejor ese plan que yo tenía no era precisamente el plan que Dios tenía para mi vida, ¿me entiendes? Entonces, la palabra de Dios dice en Proverbios 22:4 que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Es una promesa. Si nosotros vivimos en el temor de Dios y con humildad, Él nos va a dar riquezas, nos va a dar honra y nos va a dar vida. Amén. Lo tercero que vamos a ver es que el temor de Dios va a desarrollar en nosotros un deseo de obedecerlo. Claro, porque yo estoy conociendo a Dios, yo tengo ese respeto, esa reverencia por Dios, yo tengo deseo de obedecer a Dios porque quiero estar bien con Dios, porque quiero que Dios se revele a mi vida, que quiero tener una comunión íntima con Dios, y eso nos va a hacer darnos cuenta entonces de que nosotros tenemos que rendirles cuenta a Dios de todas las cosas. Cuando llegamos a este punto, hermano, que sabemos que le vamos a rendir cuentas a Dios, ya nosotros no estamos pensando en agradar a mi amigo, en agradar a mi esposo, en agradar al vecino, sino que nosotros tenemos en prioridad agradar a Dios. Y cuando vamos a tomar una decisión, pensamos primero, ¿esto agrada a Dios? Si esto agrada a Dios, lo hago, si no, no. Como dice la palabra, dice, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Cuando hay temor de Dios, automáticamente viene este pensamiento a ti, y cuando te vienen a ofrecer algo que es contrario a la palabra de Dios, a ti no te da vergüenza decir no, porque tú tienes bien claro que tú lo que quieres es agradar a Dios en primer lugar, que para ti es más importante lo que piense Dios de ti que lo que piense el vecino de ti, que lo que piense el hermano de ti. Eso significa tener temor de Dios. En cuarto lugar, leemos 2 Corintios 5:10, la cita bíblica que apoya esto que les estoy diciendo, y dice, un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados. Entonces, como tenemos conciencia de que un día vamos a ser juzgados, entonces tenemos ese temor de Dios, de que queremos que Dios, cuando seamos juzgados, nos diga, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. En cuarto lugar, el temor de Dios nos ayuda a evitar el pecado, claro, porque ¿qué pasa? Que cuando eso está sembrado en nosotros, esa reverencia a Dios, ¿verdad? Esa convicción de que Dios nos ve, de que Dios está en todo lugar, que Dios nos está mirando, eso nos ayuda a evitar que nosotros pequemos. De hecho, lo vemos en Proverbios. Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea, cuando viene ese temor de Dios a mi vida, yo voy a aborrecer el mal, yo no voy a querer hacer cosas malas. Proverbios 16:6 dice que con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. O sea, que si yo no tengo temor de Dios, yo me puedo acercar a hacer cosas malas fácilmente. Yo me puedo acercar a hacer negocios ilegales. Yo me puedo acercar a hacer cosas que a Dios no le agradan en forma general. Ya Dios con cada uno les estará hablando y redarguyendo su corazón cuáles son aquellas cosas que usted está haciendo de las cuales se debe apartar. Y en quinto lugar, hermano, tenemos que el temor de Dios, cuando tenemos temor de Dios, es una señal de que nosotros amamos a Dios. Y porque lo amamos, queremos obedecerlo. Pero cuando viene el amor, cuando viene ese amor hacia Dios, eso hace automáticamente que nosotros también amemos a nuestros hermanos y tengamos esa tolerancia hacia los demás. Deuteronomio 10, vamos a leer el versículo 12 y 13 y dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios quiere de ti? Sino que escuches cuidadosamente todo lo que te dice y obedezcas por tu bien los mandamientos que te doy en este día, y que lo ames y le sirvas con toda tu mente y todo tu ser. Entonces vemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, que lo escuchemos atentamente lo que Él nos dice cada día, que lo obedezcamos, y nos dice claramente que lo obedezcamos por nuestro bien, porque no es por el bien de más nadie, hermano, es por tu propio bien. Cuando Dios te dice que obedezcas, que te da una palabra y te dice, haz esto así,
y tú a veces estás empeñado, no, pero yo no quiero, no me gusta, ¿por qué a mí? Dios te está diciendo, hazlo porque es por tu bien. El Señor quiere que lo amemos y que lo sirvamos con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, que nos enfoquemos en eso. Y cuando nosotros volvemos a la primera cita que estábamos leyendo, ¿verdad? A Hechos 9:31, vemos allí, volvamos a leer allí, la parte B dice, los creyentes aprendían cómo andar en el temor del Señor fortalecidos por el Espíritu Santo. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos, como estaban aprendiendo cómo andar en el temor del Señor, cuando tú estás aprendiendo algo, tú lo pones en práctica, ¿verdad? Entonces, ellos estaban aprendiendo cómo andar en el temor del Señor, así como hoy tú y yo lo estamos aprendiendo. Y si ya lo sabías, lo estás recordando, lo estás refrescando, ¿verdad? En tu memoria. Y ellos obtuvieron 3 beneficios. En ese mismo versículo vemos que decía que la iglesia de Judea, Galilea y Samaria tenía paz. El primer beneficio de vivir, de andar en el temor de Dios es que nosotros tenemos paz. La paz de Dios viene a nuestro corazón. Por supuesto, porque si estamos andando en el temor de Dios, tenemos reverencia por su palabra, nos estamos sometiendo a Él, vivimos en humildad, queremos hacer la voluntad de Dios. Por supuesto que todo eso va a traer paz a nuestro corazón porque hay una comunión con Dios. Estamos conectados con su presencia y su presencia trae paz porque Él es nuestra paz. Amén. Entonces, uno de los beneficios de andar, de caminar en el temor de Dios es que siempre vamos a tener paz. En medio de la tormenta, en medio de las dificultades, siempre habrá paz. El segundo beneficio es que dice que crecían en fortaleza, o sea que se estaban haciendo fuertes. Se estaban haciendo fuertes. Y es que la palabra de Dios me hace fuerte. Es que tener temor de Dios, tener ese conocimiento del Altísimo, hace estar parado sobre la roca que es Cristo. Y si estoy allí, estoy firme. Y si estoy firme en mis creencias y en mis convicciones de quién es Dios y quién soy yo como hijo de Dios, eso va a hacer que yo esté parado sobre la roca que es Cristo. Estoy firme, estoy fuerte, estoy fortalecido espiritualmente. Y eso es un beneficio que me da el caminar en el temor del Señor. Y el tercer beneficio que viene como consecuencia de la paz y de ser fuertes en Dios es el crecimiento en número. Dice que crecían en fortaleza y en número. Va a llegar la gente a la iglesia, hermano. Va a llegar la gente solo por tu testimonio, solo por ver que tú estás andando en el temor de Dios. Solamente lo único que Dios pide de ti es que andes en el temor del Señor, que pongas en práctica esta palabra que hoy estás recibiendo. Vas a tener paz en tu vida. Vas a estar fortalecido en medio de las situaciones más duras que puedan venir a Venezuela. Y no solamente eso, sino que vas a reflejar una vida y una conducta tan distinta que mucha gente se va a acercar a ti. Vas a reflejar la paz de Dios y mucha gente atormentada se va a acercar a ti porque al hablar contigo se va a sentir que recibe la paz de Dios. Y eso va a hacer que estas personas te acompañen a la iglesia y la iglesia crecerá en número, sin tú hacer ningún esfuerzo. Porque la batalla es del Señor. Y es su presencia quien atrae a la gente. Pero como tú y yo somos portadores de su gloria, como tú y yo somos vasos de honra, entonces Él está en nosotros y su presencia viviendo en nosotros es lo que hace que la gente se sienta atraída hacia nosotros. Pero no es realmente que están atraídos hacia nosotros, sino a la presencia de Dios que vive en nosotros. Amén. Dios les bendiga en esta mañana y vamos a orar. Les invito a cerrar sus ojos un momento y allí donde estás, dile: Señor Jesús, hoy abro a ti mi corazón. Hoy quiero pedirte perdón por mis pecados. Quiero pedirte perdón si no he sido honesto, si no he sido sincero contigo. Quiero pedirte, Señor, que tú me perdones si no he andado en el temor de Dios, si no he tenido humildad, si el orgullo ha gobernado mi vida. Hoy pido perdón. Quiero pedirte, Señor,
que tú limpies mi vida, limpia mi corazón, sáname, Señor, también de toda herida. Y que en este día, en esta mañana, Espíritu Santo, tú puedas mostrarme aquellas cosas, Señor, que me han sacado del camino, que me han entorpecido un poco mi andar contigo, porque quiero andar en el temor del Señor. Quiero tener estos beneficios en mi vida, quiero tener paz. Hoy renuncio al temor, a la intimidación, a la duda, a la incredulidad. Hoy renuncio a la opresión. Hoy renuncio a la ansiedad. En el nombre poderoso de Jesús. Y hoy creo y declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene a mi vida, porque hoy decido andar en el temor del Señor. Espíritu Santo, llena hoy nuestro corazón, llena los vacíos que hay en nuestro corazón y trae esa fortaleza espiritual a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Dios te bendiga en esta mañana.